Hola, ¿qué tal? Vamos a dar revisión y a ver cómo se desarrolla esta herramienta, la cual es los flujos de efectivo financieros. Y como tal, ya hemos visto cómo es que se desarrollan y cómo es que se consideran y se conforman los estados de situación financiera, tanto el balance general como el estado de resultados que tenemos aquí abajo. Entonces, considerando esta información, vamos a ver cómo es que se desarrollan estos flujos de efectivo financieros. Y si bien existe este estado de flujos de efectivo, que es también un estado financiero contable que se utiliza muy comúnmente, este estado financiero por lo general tiene ciertas diferencias con estos flujos de efectivo financieros que vamos a ver. Por un lado tenemos el estado contable, en el cual se hacen las consideraciones desde una perspectiva o a partir de los principios contables, considerando estos flujos que son devengados, que son estos flujos que no suceden realmente, pero que la contabilidad los considera y los empieza a apuntar al interior de estas cuentas para mantener una consideración contable más eficiente. Nuevamente, pues básicamente es dado o estas diferencias se dan dadas las diferencias de los principios financieros a los principios contables. Entonces, el estado de flujos de efectivo contables, o más bien flujos de efectivo financieros, pero que es desarrollado a partir de los principios contables, puede tener esta diferenciación o esta diferencia con estos flujos de efectivo financieros que vamos a ver, en la cual la depreciación, por ejemplo, los intereses puedan llegar a tener una consideración distinta a la cual vamos a estar considerando en estos flujos de efectivo financieros. Entonces, meramente, bueno, dejar esa aclaración y vamos a ver cómo es que estos flujos de efectivo financieros pueden ser considerados para eh, diferentes herramientas a partir de esta lección. Esta es una lección muy importante, dado que el resultado de esta lección va a derivar y va a va a poder ser de utilidad para otras herramientas que vamos a estar viendo más adelante. Y estos flujos de efectivo financieros son precisamente esos que se calculan y se determinan al respecto de herramientas de evaluación de proyectos de inversión, evaluación de la empresa y presupuestos de capital. Básicamente, si queremos analizar qué tan viable es un proyecto de llevar a cabo, este proyecto lo tenemos que, en cierto punto, analizar desde esta perspectiva de estos flujos de efectivo financieros, dado que estos flujos de efectivo son los que se terminan descontando y es así como se conocen estos métodos de evaluación por medio del descuento de flujos de efectivo. Y por eso es que es tan importante que comprendamos cómo es que funcionan estos flujos de efectivo financieros. Y el objetivo de esta herramienta como tal, de flujos de efectivo financieros, el objetivo como tal es llegar a conocer el flujo de efectivo total de la empresa, que es este que tenemos aquí subrayados, o lo que es lo mismo, el flujo de efectivo libre de la empresa. ¿Y cómo se determina este flujo de efectivo? Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Primero vamos a conocer o este flujo de efectivo total o flujo de efectivo libre se compone de otros tres flujos de efectivo. Uno que por su naturaleza es de salida, es decir, que si nos imaginamos a la empresa como un ente, los flujos de efectivo operativo tienden a salir siempre y cuando se estén pagando esos dividendos o se esté pagando este interés sobre la deuda que se le haya prestado a la empresa. Y los otros dos flujos son o tienen una perspectiva distinta, al contrario, son aquellos flujos que representan una inversión. El gasto de capital neto, que es este gasto en activos fijos o este gasto en proyectos, que son proyectos o son gastos o una quema de caja de mayor magnitud, cuya repercusión y consideración no va a ser rotada o no va a salir de vuelta ese efectivo que se invierte en este periodo inferior a un año. Esa es la diferencia con el cambio en el capital de trabajo neto. U otra forma en la cual se puede identificar esta diferenciación de entre el gasto de capital neto y el cambio en el capital de trabajo es que el cambio en el capital de trabajo es un flujo que entra a los activos circulantes. Nuevamente, si sabemos cómo se compone el balance general, que ya vimos en otra sesión, sabemos que todos los activos que entran en esta sección de capital o del activo circulante, básicamente son activos que tienen o que tienden a generar esta rotación y que su saldo y su reposición, o lo que también es conocido como
la rotación de estos activos tiende a suceder en este periodo inferior a un año. Y el gasto de capital, por su parte, son aquellos activos fijos que básicamente se consideran y que pueden estarse quizá depreciando o amortizando en 3 periodos, 4 periodos o lo que pueden ser 3, 4 años. Y de este modo, considerando esos activos fijos y esta inversión en activos fijos, es que se obtiene lo que es el gasto de capital neto. De cualquier forma, vamos a ver enseguida cómo es que de forma más puntual, más particular, se extrae la información necesaria para generar dicho análisis. Como ya hemos visto, esta herramienta requiere tanto el balance general de este periodo como el del periodo pasado. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando algunas cuentas como los totales de los activos fijos para determinar el cambio en el capital de trabajo neto y también el tema del cambio en los activos fijos, esto para determinar el gasto de capital, aunque vamos a ver que tenemos diferentes formas de determinar este flujo de efectivo libre, ya sea que contemos con el balance general de este año para conocer los activos fijos y el balance general del año pasado para conocer la diferencia de entre los activos fijos y de esta forma identificar la inversión o la desinversión en activos fijos, o a través de que de forma puntual nosotros proveamos o consideremos esta inversión en activos fijos o este gasto de capital de una fuente de información externa que nosotros ya consideremos, que no esté considerado meramente en el balance general, vaya. Pero básicamente vamos a ver que comenzamos con el flujo de efectivo operativo y es muy importante que conozcamos este flujo de efectivo operativo y cuál es la diferencia con lo que pudiera ser, por ejemplo, la utilidad neta, que desde una perspectiva contable pues es el resultado, o básicamente el flujo de efectivo operativo tiende a considerar la depreciación, se le suma la depreciación y se le restan los impuestos corrientes, dado que la utilidad antes de intereses e impuestos sigue considerando los impuestos como tal, y los intereses se mantienen al interior de la utilidad porque los intereses son parte de este flujo de salida, porque a fin de cuentas los acreedores, que son estos entes que prestan su dinero para invertir en la empresa, terminan siendo inversionistas de la empresa, terminan siendo stakeholders y son partes interesadas y son de cierta forma parte dueños de la empresa debido a que su capital está invertido al interior de la misma. Entonces, este flujo de efectivo considera también esos intereses y vamos a ver que la depreciación se suma debido a que, como comentaba en su momento, la diferencia entre los principios contables implica que la depreciación por lo general viene descontada, pero no es como tal un flujo de efectivo que de verdad sucedió. Por lo tanto, simplemente se suma la depreciación para reponer eso y generar este ajuste que fue generado desde una perspectiva contable en su momento, y ahora sí, ya teniendo considerado el flujo de efectivo, como tal se le restan los impuestos, lo cual es algo que tenemos que pagar, nadie se salva de pagar impuestos, y bueno, esto es dado el caso particular de este periodo, cuáles son los impuestos corrientes que se deben de pagar, y como tal, como resultado tenemos el flujo de efectivo operativo. Y este flujo de efectivo operativo es muy importante que lo conozcamos de acuerdo a que cuando queramos generar una evaluación o un análisis de algún proyecto de inversión, de estos flujos de efectivo futuros proyectados por la empresa, proyectados por estos proyectos, básicamente estos flujos que va a estar generando esta unidad de negocio particular que estemos analizando, tiene que considerar esta estructura, tiene que ser tal cual a través de un correcto análisis y una correcta consideración de todas las variables, de todos los costos y todos los gastos relacionados, debemos llegar a este valor, el cual es la utilidad antes de intereses e impuestos, y a este valor, básicamente, como acabamos de ver, le sumamos la depreciación, le restamos los impuestos y como tal obtenemos este flujo de efectivo operativo. Este flujo de efectivo operativo es ese flujo que sucede durante cada periodo. Estamos hablando de un flujo que va a suceder en un periodo. Podemos estar hablando de que sea un flujo de efectivo operativo, o también conocido FEO por sus iniciales, mensual, trimestral, semestral, anual, etcétera. Y por lo general, por ejemplo, cuando estamos analizando proyectos de inversión, se consideran los flujos de efectivo operativo de los primeros 10 años, por ejemplo, y en el año 10 es donde se considera una perpetuidad para considerar todos los flujos de efectivo futuro al interior de ese flujo esperado en el año 10.
y generar el descuento del proyecto de manera eficiente. Pero es algo que vamos a estar viendo en su momento en la herramienta adecuada. Y básicamente, a partir de que ya consideramos este flujo de efectivo operativo y sabemos cómo determinarlo, vamos a determinar el gasto de capital y como comentamos, tenemos dos alternativas. Primero, el cálculo por medio del estado de resultados y conocer los valores de la adquisición y venta de activos. Si nosotros sabemos cuáles son esos activos fijos que adquirimos y vendimos, vamos a poder generar este cálculo que tenemos de este lado, en el lado izquierdo, y vamos a ver que el gasto de capital neto sería igual a la adquisición de activos fijos menos la venta de los activos fijos, y como tal determinamos de forma directa, de forma lineal, cuál es este gasto de capital neto. Y por otro lado, en caso de que no contemos con esa información, vamos a generar esta diferenciación entre los activos fijos iniciales, que básicamente son los activos fijos del periodo pasado. Si estamos analizando, por ejemplo, el periodo del 2024, vamos a considerar los activos fijos finales, que son los activos fijos correspondientes a este periodo. En este caso, los activos fijos del 2024, y a los cuales les vamos a restar los activos fijos iniciales, que son los activos fijos relacionales a un periodo pasado. En este caso sería al periodo del 2023. De esta forma vamos a identificar cuál es ese cambio en los activos fijos en este periodo, y a lo cual le vamos a sumar la depreciación, porque recordemos que la contabilidad en estas cuentas de activos fijos se resta la depreciación, que es una cuenta que tenemos considerada en el estado de resultado integral, y que a través de sumarla vamos a obtener o a identificar este flujo real sucedido hacia el gasto de capital. De esta forma vamos a determinar el gasto de capital a través de restar esos activos fijos iniciales del periodo pasado y sumar la depreciación. Entonces aquí tenemos esta segunda forma de calcularla en caso de que no contamos con esta otra información que tenemos de este lado. Y a partir de ahí vamos a determinar el cambio de capital de trabajo neto. Aquí es en donde sí requerimos conocer los activos circulantes que tuvimos en el periodo pasado, así como los pasivos circulantes, y esto con el fin de identificar este capital de trabajo neto, que en su momento en la sección de fundamentos ya vimos cómo es que se calcula y qué es lo que se refiere, qué es lo que significa este capital de trabajo neto, que básicamente es este excedente de inversión que tiene la empresa en estos activos a corto plazo. Esto al descontar los pasivos circulantes o las deudas a corto plazo que tenemos a los activos circulantes, que son esos activos que tenemos en este periodo de corto plazo. Por ejemplo, imaginemos que aquí en pasivos circulantes solamente en un caso hipotético habláramos de proveedores, que los proveedores son un pasivo circulante, e imaginemos que esos proveedores nos dan mercancía por este total. Entonces, esa mercancía está considerada en nuestros activos circulantes, y la diferencia de esa mercancía con los activos circulantes que tenemos básicamente implica que requerimos tener una inversión adicional. Entonces, es así que determinamos, y eso es lo que nos está diciendo que es el capital de trabajo neto. Por lo tanto, al identificar esta inversión que tuvimos en el periodo, en este caso del 2023, y saber cuál es la inversión que tenemos en este periodo actual, podemos identificar cuál es este cambio en el capital de trabajo neto, es decir, cuál es la inversión o la desinversión que se hizo con respecto a los activos circulantes y con respecto al capital de trabajo en este periodo. En este caso vemos que hubo un incremento en el capital de trabajo neto, hubo un incremento en los activos circulantes, y este incremento fue superior que el incremento de los pasivos circulantes, por lo tanto da como resultado un requerimiento de inversión adicional en el capital de trabajo neto de 46. Y eso es lo que nos da este cambio, que como planteamos al principio de esta lección, es también un flujo de efectivo que se considera como una inversión. Y una vez que ya contamos con la información relacionada al flujo de efectivo operativo, al gasto de capital y al cambio en el capital de trabajo neto, todo lo que queda por hacer es considerarlos, condensarlos y determinar este flujo de efectivo total o este flujo de efectivo libre, de modo que, como vemos, por lo general el gasto de capital neto y el cambio en el capital de trabajo neto son inversiones. Por lo tanto, estas inversiones tienen que restarse al flujo de efectivo operativo, es decir, este flujo, el FEO, es el flujo que representa el rendimiento o la eficiencia financiera de la empresa, y esos otros representan la demanda o la necesidad de inversión de la empresa para generar estos flujos precisamente. Entonces, de esa forma vamos a determinar cuál es este flujo de efectivo libre. Y otra cosa que podemos considerar es que el gasto de capital y el cambio en el capital de trabajo neto no necesariamente son o deben de ser negativos. Estos flujos pudieran ser negativos en este lado de la fórmula, y a la hora de que ese
número negativo se restara, lo que terminaría sucediendo es que se va a sumar al flujo de efectivo operativo y este flujo de efectivo libre terminaría creciendo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto puede suceder cuando hay desinversiones, cuando se venden o cuando hay un decrecimiento en los inventarios, en el efectivo que se tiene invertido en el capital de trabajo, o cuando se venden esos activos fijos y hay una desinversión de la empresa, en vez de generar un gasto de capital, se genera un flujo de efectivo contrario, el cual es una desinversión, y este flujo de efectivo contrario o esta desinversión, a fin de cuentas, es un flujo que termina saliendo de la empresa y puede estar destinado a pagar alguna deuda que se tenga con acreedores o a pagar a inversionistas su parte proporcional, o depende de la situación lo que haya pasado, pero mencionar que se puede dar el caso en el que estos flujos no necesariamente sean negativos, pueden ser positivos y puede estar esto interpretando una desinversión de la empresa y como tal también incrementaría el flujo de efectivo de salida de la empresa. Este flujo de efectivo de salida de la empresa va orientado, como comentaba, a los acreedores o a los inversionistas que tenemos acá abajo. Y básicamente hay dos formas de identificar estos flujos de efectivo. Aquí los tenemos puestos tanto para el caso de los acreedores como para el caso de los inversionistas. Y básicamente lo que tenemos que hacer para identificar este flujo de efectivo pagado a acreedores es considerar, como comentaba, los intereses, porque a fin de cuentas los intereses es como si pagáramos un dividendo a esta otra figura inversionista, que no son accionistas, son acreedores, y por lo tanto es como si fuera un tipo dividendo para este otro tipo de inversionista, y también se le resta la deuda neta para considerar estos cambios adicionales con la nueva deuda o las nuevas obligaciones contraídas en el periodo, y de esta forma conocemos u obtenemos este flujo de efectivo a acreedores. Aquí tenemos las fórmulas en caso de que queramos profundizar en algún cálculo, y lo mismo también con los inversionistas. Básicamente, el considerar cuál es ese flujo destinado a pagar dividendos, que es algo que tenemos que saber de forma previa, y también le restamos el nuevo capital neto. Básicamente, si estamos levantando más capital de lo que estamos pagando, este flujo de efectivo sería negativo, lo que implicaría que la empresa está creciendo su capitalización en vez de pagar dividendos o en vez de en cierto punto capitalizar este capital a modo de reinversión, por ejemplo. Y bueno, una vez habiendo visto todo esto, esa es la forma en la cual obtenemos este flujo de efectivo libre, que como comenté es un dato que es de extrema relevancia para otras herramientas que vamos a estar viendo más adelante, y también podemos identificar el objetivo o el destino de ese flujo de efectivo libre, saber cómo se reparte y tener controladas y consideradas todos estos flujos de efectivo y cómo está funcionando todo con relación a la gestión financiera de la empresa. Y básicamente esa es la información que tenemos con relación a esta herramienta, y nos vemos en la siguiente aplicación.